Muy buenas tardes a los miembros noticiosos de los medios noticiosos del país. A través de sus reportajes comparezco ante el pueblo de Puerto Rico para expresar mi reacción a la querella que radicaron 11 personas ante la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes contra este legislador y que ha sido identificada como la querella 2011-014. Con la paz de Dios en mi corazón, tengo que informarles que las alegaciones presentadas en la querella por estas personas son falsas, malintencionadas, maliciosas y tergiversaciones de la verdad. De hecho, es una querella frívola, con la única intención de afectar y hacerle daño a la buena y excelente reputación que a través de una larga trayectoria de 70 años se ha ganado la Iglesia Congregación Mita ante el pueblo de Puerto Rico y ante la comunidad internacional, pues es una iglesia establecida en países como Estados Unidos, República Dominicana, Colombia, Venezuela, México, Costa Rica, El Salvador, Panamá, España y Canadá. Estas personas, cuyo único interés y única y exclusivamente es hacerle daño a la Iglesia Congregación Mita, están siendo utilizadas por la representante Lisa Fernández para atacarme políticamente por mis creencias religiosas, ya que soy el único legislador que activamente soy feligrés creyente en la Iglesia Congregación Mita, y como parte de una agenda de persecución en mi contra, establecida por la presidenta de la Cámara, por mi fiscalización de las pruebas de dopaje que se le realizaron a los representantes y que arrojó un resultado positivo al uso de cocaína del portavoz de la mayoría parlamentaria, Rolando Crespo. Ahora les presento al licenciado Julio Fontanet, que será el abogado que me representará ante la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes. Buenas tardes a todos y a todas. Quiero comenzar diciendo que yo me siento realmente muy honrado de representar a Luis Raúl en este proceso. Luis Raúl es una persona muy seria, que realmente es el pretexto para lo que es una persecución de naturaleza religiosa en este caso. Yo no tengo la menor duda, luego de leer la querella e investigar este caso, de que la erradicación de esta querella es una excusa para perseguir a la Congregación Mita. Y esto ya no es el primer paso. Recuerden que previamente Lisa Fernández había presentado una resolución para investigar la Congregación Mita. Y entonces uno tiene que preguntarse qué le molesta tanto a Lisa Fernández con la Congregación Mita. ¿Será porque es una congregación donde se respira mucha solidaridad entre sus miembros? Una comunidad donde hay una gran independencia de criterio, una comunidad que no necesariamente está afiliada al partido de mayoría. Es decir, uno tiene que preguntarse realmente por qué Lisa Fernández está instando primeramente la resolución en contra de la Congregación Mita y ahora utiliza esta querella presentada totalmente frívola contra Luis Raúl como un pretexto realmente para entonces no darle continuidad a esa resolución, sino utilizar esta querella y este proceso para echar sombra sobre la Congregación Mixta. Y yo creo que eso es censurable, y por eso es que yo particularmente pienso que este es un caso que gira en torno a un tema muy importante: persecución religiosa. Y hay que reconocer que este gobierno ha demostrado una intolerancia en cuanto a todas las personas que no piensen como ellos, las comunidades especiales, Instituto de Cultura, los estudiantes en la universidad, el Colegio de Abogados. Esto es, una vez más, el ejercicio del poder de la Asamblea Legislativa o de este gobierno en contra de personas que piensan distinto. Yo creo que eso es lo importante. Claro, le toca a Luis Raúl pues ser el pretexto para entonces tratar de darle alguna base a esta querella. Entonces, claro, no podemos olvidar quién es Luis Raúl. Primero, que es miembro de la Congregación Mita. Segundo, no está afiliado al partido de mayoría. Tercero, ha sido consistente y ha sido una voz muy fiscalizadora de este gobierno, particularmente en cuanto a que él
manejo medio amañado de las pruebas de dopaje y el proceso aquel que eventualmente terminó en la renuncia de Rolando Crespo. Y yo creo que evidentemente esas circunstancias, esas características es lo que ha llevado a Lisa Fernández y otras personas que todavía no han dado su cara para realmente impulsar la erradicación de esta querella totalmente frívola. ¿Y por qué frívola? Primero, realmente la base de estos hechos data de 1995, es lo primero. Segundo, luego de que Lisa Fernández no le da continuidad a la resolución que presentó para investigar la congregación Mita, entonces utiliza las bases que había las supuestas justificaciones para esta investigación para impulsar la erradicación de esta querella por unos hechos que acontecieron, ya dije, en el 1995. Pero entonces, como evidentemente no hay jurisdicción sobre esos hechos, ¿qué se inventan? Bueno, son muy creativos. Dicen que como Luis Raúl rechazó las denuncias que se le hicieron sobre esos hechos, pues entonces él está difamando a las personas a quienes llamó mentirosos y a quienes llamó locos por las denuncias falsas y malintencionadas que hicieron en contra de Luis Raúl. Pues miren, me sorprende que Lisa Fernández no sepa que esas expresiones están protegidas por la libertad de expresión. Pero también a mí me llama la atención de que ustedes que están aquí cubriendo todos los días, ustedes saben el tipo de expresiones que usan los legisladores para referirse entre ellos mismos, particularmente los de oposición. Yo creo que esas son unas palabras casi sacrosantas las que utilizó Luis Raúl cuando uno las compara con las expresiones que escuchamos el presidente del Senado y otros representantes de la mayoría parlamentaria para referirse a opositores, para referirse a otras personas. Y recuerden las cosas que dijeron y los epítetos que utilizaron contra Luis Gutiérrez, muchos de esos senadores y legisladores. Entonces, ¿cuál es la doble vara? ¿Cuál es el estándar? Pero después de todo, insisto, ¿qué se supone que haga un legislador cuando hacen unas denuncias viciosas, malintencionadas? Pues se tiene que defender, y Luis Raúl hizo lo que es digno, lo que es consistente con su conciencia, defenderse, y llamó mentiroso a lo que están diciendo una falsedad. Y realmente a mí me parece que, como dije anteriormente, que estamos ante un asunto totalmente motivado y matizado por la persecución religiosa en cuanto a la congregación Mita, y evidentemente persecución religiosa y política en cuanto a Luis Raúl. Entonces he dicho y reitero que la querella es una meritoria y es una pena que por el manto de confidencialidad que permea estos procesos yo no puedo entregar de ustedes copia de esa querella para que realmente vean lo frívola que es la misma. Inclusive de 47 páginas que tiene esa querella, realmente 4 páginas se refieren a ese incidente de Luis Raúl. Es decir, donde Luis Raúl, aquel incidente que aconteció en el 1995. Las restantes páginas tienen que ver con la forma en que, según los querellantes, opera o se maneja la congregación Mita. Así que del mismo contenido de esa querella, ustedes podrán percibir que realmente aquí de lo que estamos hablando no es de lo que pasó en el 95 o de las expresiones que hizo Luis Raúl para defenderse de unas acusaciones viciosas y falsas, sino realmente es una persecución religiosa, porque evidentemente hay una gente en la mayoría parlamentaria que no simpatiza con la congregación Mita. Puede haber razones políticas en ello también. Hay que ver, ¿verdad?, cuáles han sido los resultados electorales en los precintos correspondientes a las personas que están más vinculadas a esa comunidad donde está sentada. Pienso también que hay un problema con las comunidades especiales, porque si usted analiza, Mita no es otra cosa que una comunidad especial, entre muchas cosas, en cuanto a esa solidaridad, a esa relación cooperativista que existe en muchos de sus miembros para tantos proyectos importantes. Es un modelo de desarrollo económico y evidentemente eso es lo que no simpatiza este gobierno. Quieren hacer lo que sea por realmente derrumbar, por destruir organizaciones, comunidades que han sido consistentes en la defensa de sus propios derechos y en su propio desarrollo. Así que esto es un paso más en la destrucción de grupos y asociaciones que ha permeado y ha caracterizado tanto a esta Asamblea Legislativa, pero particularmente a Lisa Fernández. Sí, como ustedes pueden ver, lo que ha presentado el licenciado es un esquema de la querella, donde está claro que hay 47 páginas en esa querella y donde más de un 90% de la misma se refiere a asuntos doctrinales y relacionados directamente a la congregación Mita. Solamente en 4 páginas se hace referencia
a la imputación que se me hace a mí de supuestamente haber difamado a estas personas por haberme defendido, luego de todos estar ellos una semana entera en distintos medios radiales, televisivos y de prensa escrita, atacando a mi persona como que yo era una persona abusadora y que los había agredido. Y es por eso que fue mi reacción en un programa radial de contestarle a ellos de la forma en que le contesté. Además de eso, le vamos a entregar a ustedes una relación de las llamadas declaraciones juradas que acompañan esta querella. Esas declaraciones juradas son 6. Y son 6 porque algunas personas radicaron 2 declaraciones juradas. Por ejemplo, el señor Aníbal Cardona Pastrana radicó una primera declaración jurada el 26 de febrero del 2011, que la presenta también como parte de la querella, en la cual no hace mención de mi persona, y enmienda radicando una segunda declaración jurada, me imagino que a petición de Lisa Fernández o alguien, para entonces hacer una nueva declaración jurada e incluir mi nombre en la segunda declaración jurada. Lo mismo hace su esposa, Betsaida Román Rodríguez, y después hay 2 declaraciones juradas adicionales, una de Amadís Cruz y una de su señora esposa. Y Amadís Cruz es una persona que perdió en primaria contra este legislador en la primaria del 2000, compitió con Henry Arriaga y con Luis Raúl Torres en primaria y perdió la primaria. Y eso es lo que él menciona en su declaración jurada y en otras partes de la querella, que él perdió porque los mitas votaron por Luis Raúl Torres. Ese es el esquema de las querellas. También tenemos, para que no quede duda en nadie, de que esto es un acto de persecución religiosa contra la congregación mita. Las expresiones que ellos hicieron en Boricua 740, en una entrevista, creo que fue del 26 de febrero, que le hizo el periodista Luis Penchi a estos individuos, a los abogados y al señor Aníbal Cardona, y en donde el abogado de ellos, uno de los abogados, dice que el objetivo de ellos no es Luis Raúl Torres, y lo pueden ver, le estamos entregando copia de la transcripción, y el que quiera oír el audio lo tenemos también de esa entrevista, que el objetivo de ellos no es Luis Raúl Torres, sino la congregación mita y Teófilo Vargas Ceín, el líder espiritual de la congregación mita. Que Luis Raúl Torres, eso es un accidente en este proceso para ellos utilizarlo, en otras palabras, como parte de esta persecución. Además, le vamos a entregar a ustedes hoy expresiones del 26 de febrero de la representante Lisa Fernández al señor Raúl Colón del Daily Sun, que está aquí presente, donde Lisa Fernández le dijo al señor Raúl Colón que ya había recibido el 26 de febrero varias declaraciones juradas, llamadas telefónicas de personas que hacían alegatos en contra de la congregación mita y que ella pensaba abrir una investigación contra la congregación mita. Y para completar este proceso, le vamos a entregar una transcripción de la entrevista que Carmen Jovet le hizo a Lisa Fernández, creo que fue el 1 de marzo, primero de marzo, donde le dice a Carmen Jovet que ella ha recibido información de que en la congregación mita suceden muchas cosas que son actos delictivos, y que ha recibido en su oficina declaraciones juradas, personas que la han llamado, personas que ha entrevistado, y que ya ellos habían comenzado una investigación y que se disponía a radicar una resolución para abrirle una investigación a la congregación mita. Y de hecho, radicó la resolución 1631 de la Cámara de Representantes, de la cual le podemos proveer copia, con la coautoría del representante José Pichi Torres, y le pusieron la palabra petición, dando a entender que se lo habían pedido que la radicaran, y originalmente había hecho expresiones que era para investigar a la congregación mita, y la radicó en forma genérica como que iba a investigar a todas las congregaciones y religiones en Puerto Rico, a las que ella llamaba sectas despectivamente. Pero en uno de los párrafos de esa resolución específicamente hace alusión a las cosas que ya ella había dicho en entrevista con Raúl Colón y con Carmen Jovet que estaban ocurriendo en la congregación mita.
Parece que la presión política de algunos sectores o la llamada atención de que no se podía meter con las iglesias por la separación de iglesia y Estado hizo que Lisa Fernández llamara a estas personas, y por eso son las enmiendas a las declaraciones juradas, para que en vez de verlo por la resolución que la tienen archivada, radicada pero no la han movido, abrir esta investigación a través de la Comisión de Ética de la Cámara en una querella frívola contra el legislador Luis Raúl Torres. Esa es la realidad de lo que estamos viviendo con esta querella. Déjame añadir dos cosas importantes. Yo creo que es evidente de la faz de las cosas que aquí se han dicho, de que es una querella inmeritoria, y se supone de que una vez la contestemos, y lo vamos a hacer prontamente porque este asunto tiene que terminar con prontitud, el paso que debía hacer la Comisión de Ética es desestimar de plano dicha querella. Claro, para ello es necesario que esa comisión sea objetiva, sea imparcial, y por ello es que yo les anticipo a ustedes que lo primero que vamos a hacer es radicar una moción de inhibición a miembros de esa comisión que han demostrado que ya tienen un ánimo prevenido en contra de la congregación mixta o en contra de Luis Raúl. Yo creo que toda persona, todo legislador tiene derecho a un proceso justo e imparcial, y ya hay personas que por sus expresiones públicas, por sus actos previos, ya han demostrado que su mente está hecha y que realmente su agenda es otra en este caso. Así que eso es algo que vamos a estar haciendo con prontitud. Yo también quiero finalizar invitando a los otros legisladores de la mayoría parlamentaria para que se distancien de este proceso, para que le exijan cuentas a sus pares de la mayoría parlamentaria, que no sean cómplices de esta persecución política que pretende ahora surgir como consecuencia de lo que es la presentación de esta querella patentemente frívola. Yo creo que me parece a mí que es importante para ellos y para su proyección en el país de que ellos no son cómplices ni coautores de esta nueva persecución, en este caso una persecución religiosa. Quiero finalizar esta conferencia de prensa para contestar sus preguntas con un texto bíblico que la fundadora de nuestra iglesia, de la congregación mixta, Juanita García Peraza, presentaba ante nuestra feligresía cuando comenzaba la iglesia y era perseguida e injuriada por personas como las que ahora quieren hacerle daño a la iglesia. El texto bíblico está en Isaías 54, versículos 15 y 17, y dice así: si alguno conspirara contra ti, será sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Toda herramienta que fuere fabricada contra ti, no prosperará. Y tú condenarás toda lengua que se levantare contra ti en juicio. Esta es la heredad de los siervos de Jehová, y su justicia por mí, dijo Jehová. Vamos a las preguntas y respuestas. El aspecto de que aún no ha sido enmendado el código de ética y que solamente son 30 días posterior a los hechos, pudiese ser un argumento que, más allá de que sean ciertos o verídicos los eventos, pudiese hacer que se finalice. Mira, déjame contestar eso, porque fíjate que evidentemente estos son hechos que datan en 1995. Ellos crean esta nueva teoría de como Luis Raúl hizo unas expresiones para defender su dignidad, su integridad, pues entonces como esas informaciones son falsas, pues entonces ahora lo van a acusar de difamación. Es realmente darle la vuelta frívolamente, caprichosamente al periodo prescriptivo que tiene la querella. Así es que evidentemente son asuntos que vamos a considerar, porque lo único que pudieron hacer es crear esta teoría de la difamación, pero realmente se cae de la mata lo frívolo realmente que está detrás de esa estrategia, que yo estoy seguro que no fue parte de los querellantes. Hay otras personas envueltas en ese proceso. Sí, fueron muy creativas, muy poco creativas fueron. Licenciado, tengo una pregunta, de hecho tengo dos, una para el licenciado. Licenciado, los delitos se cometieron, a los que alegadamente dicen, prescribieron, ¿no? Porque tengo entendido que hay un periodo de prescripción de 5 años por esto, o sea que esto es, no estamos hablando de nada de agresión, lo que estamos hablando es la parte de difamación que usted menciona. Sí. Entonces, al representante, que usted inclusive ha hablado conmigo y me ha dicho, usted una vez me comentó de que inclusive usted salió en una foto con esta persona. Sí, con Amadí que Cruz. Que usted lo ayudó, me acuerdo, sí, que usted me comentó que lo ayudó. La convención, o sea, del que Partido él en ningún momento se acercó de usted a decirle, mira, me siento mal por lo que pasó. En la convención del partido usted lo ayudó. Sí. Hoy me reafirmo que lo que ellos dicen de que yo los agredí es totalmente falso. Falso.
son acusaciones malintencionadas y obviamente lo están haciendo con otros propósitos, que de hecho en el esquema que le hemos presentado de la querella ustedes lo pueden inferir cuáles son los propósitos. Incluso una vez se puedan ver las declaraciones juradas y la querella, ustedes se van a percatar que esto es una querella contra la congregación Mita y no contra Luis Raúl Torres. Segundo, van a poder ver que las declaraciones juradas se contradicen entre sí unas a otras, porque ellos alegan que yo le di hasta el señor Amadís Cruz, y Amadís Cruz dice que él ni siquiera pudo ver si yo le había dado o no a Aníbal Cardona. Todas esas cosas las van a ver. Pero más importante aún en todo este proceso es que ustedes entiendan lo siguiente. Aquí hay un evento de persecución religiosa donde la Cámara de Representantes quiere entrar en los aspectos doctrinales de una iglesia. Quiere entrar en consideraciones de unos señalamientos que están haciendo unas personas que tienen una agenda de hace años contra la congregación Mita. Que la congregación Mita ha dicho claramente que está disponible a defender esos argumentos en todos los foros que sean necesarios, pero que sean los foros adecuados, los foros judiciales, no en el foro político donde se quiera hacer un circo político de esta situación para manchar mi imagen como legislador y obviamente a través de mí la imagen de la congregación Mita. Este no es el foro para atender ese asunto. De hecho, ¿qué puede hacer la comisión aquí sobre esa querella si los mismos querellados ya han dicho que fueron y que al FBI, está en prensa, podemos buscar por ahí el parte de prensa que salió en el Nuevo Día, y que fueron al Departamento de Justicia? Pues entonces son esos los foros que tienen que atender cualquier asunto en el que ellos puedan alegar cualquier acto delictivo, si alguno. Aquí cabría la posibilidad de que ustedes pudieran tener un curso de acción en alguno de los tribunales por persecución religiosa. Mira, nosotros vamos a hacer los planteamientos correspondientes cuando contestemos la querella. Yo creo que si Lisa Fernández o los miembros de la Comisión de Ética son sensatos, yo estoy seguro que esa querella va a ser desestimada inmediatamente. Pero si a lo largo de este proceso se sigue haciendo tan patente esta persecución por razón política, evidentemente vamos a tomar una medida al respecto, y estoy seguro que la congregación Mita también lo va a hacer. Porque entonces, miren qué interesante, Lisa Fernández quiere investigar a las iglesias, lo cual está mal porque hay una separación Estado-Iglesia. Pero entonces, ¿por qué los Mita? Es porque quizás el perfil socioeconómico que uno puede identificar en Mita. ¿Por qué no investigan a otros grupos? A otros grupos que están más identificados, como el gobernador, por ejemplo, ¿verdad? Así que no meramente es la persecución religiosa, que es de per se negativa, es entre los grupos religiosos, la congregación Mita. Yo creo que ella tiene una gran explicación, ella tiene que proveerle una explicación. Cuanto a la pregunta que me hace el caballero, si Lisa Fernández o el querellante que sea piensa que se ha cometido algún delito, evidentemente la Asamblea Legislativa no es el foro para adjudicar la culpabilidad o no culpabilidad, son los tribunales de justicia, es fiscalía. Pero ciertamente no han tenido mucho éxito en esa gestión, pues recurren, ¿verdad?, a este último bastión a ver qué pueden sacar. Pero sabemos que lo que está en agenda es la persecución política y la persecución religiosa, y evidentemente en el caso de Raúl se mezclan ambas cosas, la religiosa y la política. ¿Alguna otra pregunta? Estos son documentos que van a utilizarlos para someterlos a la comisión como de parte de la defensa. Sobre eso no vamos a adelantar nada, nosotros nos estamos preparando con el licenciado para contestar la querella. Si anticipamos que vamos a radicar una moción de inhibición, al menos una moción de inhibición. ¿Contra quién? Estamos analizando y en su momento lo haremos público. ¿Y cuándo es que se vencen los Prontamente, ¿no? Hay 15 días de que se radica. Licenciado, es bueno aclararle a ustedes lo siguiente. El jueves en la tarde, me llamó una periodista del Nuevo Día para informarme que se había radicado una querella en mi contra, la cual yo no había recibido ni había sido notificado porque se la habían filtrado a ese medio noticioso. Yo le dije a ella que yo no podía reaccionar a una querella que yo no había recibido. Al otro día en todos los medios se comenzaba a batirle que había una querella en mi contra por esta situación. Como yo no había recibido la querella, inmediatamente le cursé una carta a la representante, que le podemos dar copia por favor a los medios, a la representante Lisa Fernández, de que no me estuviera en estado de indefensión y de inmediato se me entregara copia de la querella.
a la media hora de haber enviado esa carta, me enviaron la querella incompleta. Correcto. En donde se me notifica, y esa hoja de trámite donde ellos me hacen la notificación, quiero que se la demos a la prensa, que el término de la querella no iba a comenzar a correr hasta que me entregaran unos supuestos audios y videos que formaban parte de la querella. Y no es hasta este martes, creo, el lunes, en la tarde, que me enviaron los audios correspondientes, y es de ese momento que comienzan a correr los términos de los 15 días laborables que tiene este legislador para ¿Y cuándo hacer la sería, contratación. para no hacer nosotros la matemática? 2 semanas, bueno, si fue el martes, pues 15 días a partir de ese martes, 2 semanas. ¿Cuál es el nombre? Julio Fontanet. 15 días laborables. ¿Fontanet o Fontanet? Fontanet, con T al final. ¿Fontanet qué? Maldonado. No, el nombre. Julio, Julio. Ok. ¿Y usted? abogado de León. Muchas gracias. Gracias. Te llamo ahora. Gracias por tu tiempo.